de vuestra casa y es muy emocionante para mí haber entablado esta relación con la familia Ledesma. Varias cosas me unen a mí, a Genaro. Uno, primero, quisiera agradecer la presentación a Nelly y una pequeña acotación. Yo, aunque quisiera, no soy ranqueña, soy serreña. Es la única acotación y sí, vivo enamorada de la historia de Rancas y de ahí es de donde deviene mi conocimiento sobre el trabajo de don Genaro. Lo segundo es que he recibido este libro de don Genaro, He de extraerte la ausencia, y es un trabajo de memoria increíble, personalmente también para mí, es uno de los, el primer poema que voy a leer tiene una conexión personal con mi historia de vida, ya que es un poema, uno de los poemas dedicados a don Seferino Requis, quien fue el secretario general del sindicato minero, que fue asesinado en Cerro de Pasco en plena asamblea. Es muy emotivo encontrarme con un texto referido a Seferino, que además dentro de la memoria histórica de nuestro país, de los luchadores sociales no son mencionados. Y es muy bien. Seferino pone al voto su eternidad. El sindicato ha sufrido el ataque, pero de nuevo se levanta y recoge a su dirigente roto. Se sobredimensiona de coraje para darle por siempre aire y cielo. Más que nunca, el sindicato vuelve a insistir en sus voces cósmicas, líquidas, de tanta fluida solidaridad. Tal es el agua que se echa a los labios del mártir, agua que hace doler, peor que una fusta a los asesinos. La sed del perdón los devora. Es nada heroica, es Seferino X. Seferino es, por eso le rodean los niños y las madres. Dirigiendo desde su estrado en dialéctica del tiempo en Asamblea General, pone al voto Seferino quiénes han de quedarse muertos, quiénes han de quedarse vivos. Su eternidad, flor de mártires mineros, gana con intensísima unanimidad. Ha escuchado los disparos y no corre, ni a contrarrestarlos siquiera con un rezo. Siempre presente Seferino en la memoria de los mineros y de las mujeres mineras, porque luego fue su familia, fue su mujer quien se dedicó y quien tuvo que enfrentar la ausencia de este padre y de sacar adelante a sus hijos, que hoy son hombres y mujeres ya grandes, y que yo espero que en medio de toda esta vorágine mundial ellos se encuentren bien. El siguiente texto que he elegido es uno de los textos que me gusta muchísimo, que habla de no lanzar al silencio a nuestros muertos, de tenerlos presentes, y es un texto que me gusta y que conocía desde hace tiempo. No más minutos de silencio. Ya por fin existe un método por mí debidamente comprobado que extrae la última gota de los silencios crueles. Yo pregono, no más minutos de silencio. El método empieza por izar en todas partes, muy en alto, palpitando el secreto retrato a colores de la ternura. Enaltezcan Pigdo sus fuegos generosos, los carbones que actúan por mística de amor. Búsquense pechos, manos, corazón, memoria. Renuncien a todo minuto de silencio. Siendo el silencio manjar y bastimento de la muerte, gústale a la infame atragantarse de fáciles mutismos. No hay que darle nunca más en la yema del gusto. Descartados sean por siempre y para siempre los minutos de silencio por los muertos. Y vengan los aplausos a manos llenas. El nombre del amado sea ovacionado y no llorado. Toquen bocinas y ábranse fanfarrias. Sangren sus palmas en los agitados.
hurras por el regresante. Venga después la lluvia de sus virtudes y caiga propicia en un surco húmedo. Pénense en sus hilos de agua las ancas de oro de un violín dulcísimo. Los ausentes, por muy golpeados que se encuentren, suéltense de las distancias áridas y regresen con el sol como joya entre los dedos. A su encuentro concurramos, fruición de torrentes recuperativos, mojará las raíces más hondas del sentimiento, repicando en dialécticos domingos, escoltarán las campanas a los regresantes. Y el siguiente texto es un texto que hace memoria a una mujer a la que no se la menciona tanto como debería mencionársela, una mujer a la que no se la recuerda tanto como deberíamos, es a la abogada Laura Kaller. Yo buscando algo sobre Laura, lo poco que encontré en referencia sobre ella son unas calles que le pusieron, bueno, que llevan el nombre de ella, pero es tan poquísimo la memoria que se evoca sobre su trabajo. Laura Kaller, llave de luz. Se han adensado tus defensas como las murallas de Sacsayhuamán. Sus muros corren en nuestra sustancia afirmando, oh hermana, un enhiesto esqueleto andino, columna de huesos rojos de la más alta pureza. De ti ha de partir, oh defensora, la última batalla, batalla primera por el triunfo de los pobres. Piedra como lo eres de muros sempiternos, tu suave mano de mujer logra derribar muros menores, como son las rutinarias cárceles, y recobrar pudo su libertad el campesino al que le quitaron sus parcelas, el obrero por su huelga, el estudiante herido por sus convicciones. Saboreando libertades que tu mano conquistaba, los perseguidos bullen como pececillos agradecidos, los que yendo al paredón, escoltados por el Código de Justicia Militar, y amarrados por un sargento yanqui, de solo encontrarse contigo, lograban que no les rompiesen la sangre en fusilamiento. A fuerza de trotar con el taco alto señorial de auténticos derechos cara al sol, inaugurabas para los pobres las puertas que jamás se abrían de estar ahí en el ángulo final de los presidios. Un ser abandonado conseguía en su liberación. Tu imagen obligaba el buen comportamiento de los jueces. Tú dabas la vida para que el campesinado viviese. En la balanza de lo que es justicia, el platillo de los perseguidos tenía siempre la razón. La justicia que lograbas poseía, pues, un horizonte que bebía su copa de alboradas. Por haber acumulado libertades y tantas preciosas flores, tu cuerpo se llenó de andenes como en el Cusco, tu tierra. Florecen papales en azul cadencia en la curva ascendente de tu alma, donde se amasa el pan para darlo a los que sufren hambre y sed de justicia. Y columpiase guirnaldas flotantes de tu cuello como collares ofrendados al espacio. Los diamantes que, acatando tu consejo, sembraron los estratos bajos en su durísimo carbón de piedra, han levantado sus corolas en dirección al sol y a tu persona, y se acomodan en la bahía agraria de tu rostro triunfador. Compañera Laura, no te vayas. Tú eres un jardín flotante en los océanos del tiempo y del espacio, jardín y muelle en el mar de humanas aguas encariñadas con tu brazo. La clásica sed de los desiertos achicharra a los pueblos jóvenes de Lima. Eres palmera que les entrega una sombra dulce y perfumada. Tu nombre es causa eficiente para dar agua y ternura a los que sufren. Hay un sosiego en las mañanas esperando tu luz y tu sonrisa. Con solo invocar tu socorro, caen copiosamente en milagroso ahínco cataratas expectaticias. La luz eléctrica, sonora,
recibe la rendición de las sombras. No es ilusión alguna que las suframos cuando se enredan, cables conductores de amor, que traen las manos de cobre del pueblo y tus manos ruidosas de reclamación. Tú eres la llave, compañera, material y definitiva, que prenden las masas en éxtasis para su luz, para su existencia, para su conciencia. Agradezco muchísimo este momento y agradezco muchísimo este encuentro con los textos del compañero Genaro, que vivirá siempre porque nosotros vamos a mantenerlo vivo. Voy a darle paso a César. Es un gusto conocerlo. Además, yo no he querido leer ningún texto sobre Manuel Escorza, su gran compañero y amigo, porque César se va a extender en ello. Gracias, Nelly. Gracias, familia Ledesma, por esta consideración. Buenas tardes. Gracias, Elizabeth. Gracias. Muchas gracias por el pase, Elizabeth, y muchas gracias a todos por estar reunidos, familia. Me da gusto verlos a la distancia, aunque sea, y por la computadora, pero pues la situación de la pandemia nos ha separado, lamentablemente, físicamente. Yo tenía planeado volver a Perú, estar pues obviamente en las vacaciones de aquí con toda la familia, pero me he quedado de largo y saco mi cuenta, nunca había estado tanto tiempo sin volver fuera del país, ¿no? Así que, bueno, menos mal existe la tecnología. Yo quería comentar este libro, si todos lo ven, que se llama La tumba del relámpago, que es la última novela sobre el ciclo, sobre la guerra silenciosa que publicó Escorza. Y bueno, yo quería comentarlo especialmente, no, además porque el protagonista es mi abuelo, es Genaro, pero porque es la novela que cierra el ciclo de esta saga, ¿no? Entonces, es una novela importante que pienso no se ha comentado tanto como se ha comentado, por ejemplo, Redoble por Rancas. Que Redoble por Rancas, como todos sabemos, fue la novela inicial de Manuel Escorza, ¿no? Con la que, pues, saltó a la fama, fue muy famoso y él siguió publicando novelas, ¿no? Luego vino Historia de Garabón por el Invisible, El Jinete Insomne, Cantar de Agapito Robles y finalmente La tumba del relámpago. Bueno, yo, como saben, yo estoy acá en Pittsburgh haciendo un doctorado en literatura y mi propuesta de trabajo fue precisamente la obra de Escorza, ¿no? Entonces, inevitablemente tengo que pasar por mi abuelo porque él, él es el protagonista y él sin su hazaña, sin su gesto y sin su valor, no hubiera podido escribirse estas grandes novelas, ¿no? Y bueno, y yo pienso que ya él es un legado, ¿no? Lo que, digamos, ya ha pasado cierta distancia, cierto tiempo, ya he crecido un poco, he conocido el mundo, he leído varios libros, digamos, de literatura, historia, y ya estoy convencido de que es un legado, y es un legado importante. Y, por ejemplo, si comparamos eh, la sociedad actual, ¿no? Como, por ejemplo, el Congreso que tenemos, o no solamente eso, ¿no? Lamentablemente la gente que tenemos, porque la gente escoge ese Congreso, por ejemplo, ¿no? Lo que está tan en boda, pues uno recuerda a los grandes políticos, los que verdaderamente hicieron de la política un oficio valioso, ¿no? Un oficio de servicio al pueblo. Entonces, el legado crece, ¿no? Y la valla se hace cada vez más insuperable, ¿no? Porque lamentablemente está así la situación del Perú. Pero bueno, yo quería, no me quiero explayar tanto en ese tema, nada más quería comentar de qué trata La tumba del relámpago. La tumba del relámpago, como digo, es la novela que cierra el ciclo de la saga, de las 5 novelas que escribe Escorza sobre el proceso de recuperación de tierras, ¿verdad? Son historias de rebelión, resistencia y fracaso, porque todas acabaron con una matanza. Y son matanzas que lamentablemente no están registrados por el discurso oficial de la historia. Es decir, los historiadores oficiales, los que, digamos, aparecen en los medios de comunicación, no han registrado cómo se debe registrar estos episodios de matanza, ¿no? Entonces, bueno, finalmente es
historia de Genaro, de mi abuelo, de cómo, como un humilde profesor de historia, ¿verdad? Llega a ser alcalde de Cerro de Pasco y cómo es que llega a representar a los campesinos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es este libro, que es una novela, yo pienso que es más importante que muchos libros de historia, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando estaba leyendo una novela de Balzac, Papá Goriot, ¿no? Sobre la Revolución Francesa, el libro que llegó a mis manos tenía una introducción de Engels. Y Engels decía que había conocido más de la Revolución Francesa leyendo a Balzac que leyendo el libro de historia. Porque la literatura y la novela tiene ese poder, ¿no? De llegar, de retratar la sociedad y no quedarse a la distancia, como es la ciencia de la historia, ¿no? Entonces, eso que dice Engels pasa exactamente aquí, en La tumba del relámpago. Acá se conoce con mayor profundidad y con mayor nitidez, pues a los protagonistas de la historia, ¿no? Y ese fue mi abuelo. Yo crecí, bueno, sabiendo de que era una persona muy importante, pero no sabía hasta qué punto, ¿verdad? Y es cuando he leído los libros y es cuando he leído esta novela que me di cuenta qué tan valioso era la presencia de Genaro, ¿no? Entonces, en este libro, es un libro muy entrañable, muy tierno, ¿no? Despierta muchos sentimientos. Tenemos que releerlo o leerlo si es que no lo hemos hecho. Y se cuenta cómo mi abuelo se convirtió en un héroe, ¿no? Alguien que ya había aparecido en Redolé Porrancas como el alcalde de Cerro de Pasco. Era el alcalde que había denunciado el cerco, ¿no? Cómo este cerco había acorralado a los campesinos y a los comuneros y se les habían quitado sus tierras. Aquí en esta novela, luego de la matanza de Rancas, él ya sale de la cárcel y llega a Cerro de Pasco nuevamente para retomar su puesto de profesor. Entonces, cuando él llega a Cerro de Pasco y va a retomar su puesto de profesor, el director del colegio lo despide. Le dice, no, ¿sabe qué? No puedo darle trabajo aquí y disculpe, lo siento, ¿no? Lo siento mucho. Entonces, ahí Genaro se queda en la calle. No tenía dinero, acaba de salir de la cárcel, tenía la ropa que llevaba puesta, la ropa que tenía un maletincito con unos libros y eso era todo. No tenía nada que hacer. Empezó a caminar por la calle, perdido, ¿no? Sin saber qué hacer, meditando. Y hasta que finalmente ahí en la calle se encuentra con un comunero que le dice, lo hemos estado buscando, sí, pero yo ya no puedo hacer nada acá, y se Genaro, ¿no? No, le queremos ofrecer algo, queremos conversar con usted. Y y es el mismo pueblo quien lo rescata y quien lo pide que lo represente, ¿no? Entonces es muy entrañable, cariñoso, digo, porque finalmente son los comuneros los que hacen una bolsa de viaje y le financian los estudios, ¿no? Entonces él vuelve a Trujillo, se recibe de abogado y regresa a Cerro Pasco, pues prácticamente a liderar la revolución, ¿no? Es el testimonio de vida y el testimonio de lucha pues, de mi abuelo, ¿no? Y este libro también es importante, ¿por qué? Porque aparece Escorza. Finalmente aparece el personaje de también Manuel Escorza, o sea, ficcionaliza a Genaro, ficcionaliza a Escorza, y aparecen los dos luchando por los campesinos y los comuneros, ¿no? Entonces, es una novela muy importante donde llega un punto en que se pudo hacer la revolución, pero nuevamente hay una matanza, nuevamente se fracasa, bueno, no sé si se fracasa, pero nuevamente, digamos, esa sublevación es aplastada por las fuerzas del orden. Y bueno, después de esta novela, acaba cuando Genaro nuevamente se va a la cárcel y ahí termina, ¿no? Entonces tiene un final, no diría triste, pero sí un final que despierta muchos sentimientos, ¿no? Sobre todo de rebeldía, de sublevación, de que la revolución estuvo cerca y nuevamente no se pudo lograr, ¿no? Pero, eh, bueno, y finalmente, para ya no extenderme mucho, quería leer también un pasaje, ¿no? Que a mí, que la verdad que cuando lo leí por primera vez, como en la novela,
También se me hizo un nudo en la garganta. Perdón, disculpen que de la emoción creo que perdió la cita. Pero sí, es cuando lo llevan a... Aquí está. El título se llama, el título del capítulo se llama De las razones por las cuales Genaro Ledesma se sentía con el corazón nublado. Entonces quiero leer nada más el párrafo con que acaba el capítulo. Dice, se detuvieron ante una puerta, la iluminaron con docenas de linternas de pilas. Fortunato Herrera sacó una llave y la abrió teatralmente. Pase a su despacho, señor alcalde. Entró a una salita amoblada con su sencillo sofá y varias sillitas. Después se percataría que en los respaldares de madera los ebanistas se habían grabado: Genaro Ledesma, abogado defensor de los comuneros Cerro de Pasco. Y luego su despacho, un escritorio, un sillón, un armario y una bandera del Perú. Se le anudó la garganta.